Me llamo Laura y tengo 31 años. Vivo en un pequeño apartamento en Sevilla, en el barrio de San Julián. Trabajo como enfermera en una clínica privada, y aunque me gusta cuidar de otros, hay noches en las que llego tan vacía a casa que ni siquiera reconozco mi propio reflejo. Después de mi divorcio con Javier, un abogado frío que jamás supo leerme el alma, volví a lo de mi madre unos meses. Ella vive en una casa antigua de 2 plantas con mi hermana menor, Clara. Clara tiene 27 y también pasó por un infierno. Su esposo la abandonó después de que ella perdiera al bebé de ambos. Pero no es la historia de Clara que vengo a contar hoy. Es la mía. O quizás es la nuestra. Todo empezó una madrugada, a las 2:17 exactamente. Había regresado agotada de mi turno de noche y noté que la luz de la cocina estaba encendida. Pensé que mamá había dejado algo prendido por olvido. Pero al entrar vi a Pablo, el esposo viudo de Clara, sirviéndose un café con los ojos hinchados de no dormir. Sí, Clara y Pablo seguían viviendo bajo el mismo techo por motivos económicos. Hasta que vendamos la casa, decían. Pero algo se había roto entre ellos hacía mucho, y aunque dormían en habitaciones separadas, compartían una convivencia forzada y silenciosa. ¿No podías dormir?, le pregunté mientras dejaba mi bolso sobre el sofá. Él alzó la vista con ese gesto pausado que siempre me desconcertaba. ¿Y tú? Ya salvaste suficientes vidas por hoy. Sonreí. Su humor ácido siempre me sorprendía, pero esa noche lo noté distinto. Había una tristeza nueva en sus ojos. Como si de pronto ya no le importara disimularla. Nos quedamos hablando más de lo normal. Yo con una copa de vino barato, él con su café aguado. Hablamos de la vida, de las veces que uno se traga el llanto para no molestar a los demás. Me preguntó por mi ex porque nunca lo mencionaba. Me sorprendí cuando noté que me estaba abriendo de verdad. ¿Y tú? Me atreví a decir al cabo de un silencio incómodo. ¿Todavía la extrañas? Él tardó en responder. Luego dijo algo que me dolió más de lo esperado. Extraño la idea de ella. No la realidad. Y en ese momento lo entendí. Él no solo lloraba a Clara. También lloraba por sí mismo. Pablo siempre fue un hombre atractivo. Alto, con barba de 3 días y esos ojos pardos que parecen leer demasiado. Pero jamás lo había mirado con esos ojos. Hasta esa noche. Yo estaba con mi uniforme todavía, una bata blanca algo apretada por el lavado, medias de compresión, el pelo desordenado por el turno largo. Y aún así, por alguna razón, sentí que él me estaba mirando de otra forma. No como cuñada. No como una invitada. Como mujer. Cuando me levanté para ir a dormir, él también se levantó. Caminamos al pasillo juntos, como si nuestros cuerpos no quisieran separarse todavía. En la penumbra, nuestras sombras parecían unirse en la pared. Buenas noches, Pablo, susurré. Laura, dijo él, pero no terminó la frase. Nos quedamos quietos. Apenas a centímetros. Podía sentir su respiración en mi cuello. No hubo beso. No aún. Pero sí un roce de manos. Sutil. El tipo de contacto que te quema la piel mucho después de haber pasado. Esa noche no dormí. Me quité el uniforme, me puse una camiseta de tirantes y unas braguitas de algodón, y me senté en la cama mirando la cortina de lino que bailaba con el viento. A través de ella se filtraba la luz del farol de la calle. Pensé en su mano. En su silencio. En su voz. Y en que quizás los dos estábamos igual de rotos, igual de solos. No hice nada. No todavía. Pero esa noche, al cerrar los ojos, no soñé con nadie más que con él. Después de aquella noche todo cambió. No en lo visible. No en lo que otros podían notar. Pero dentro de mí algo empezó a moverse como un río desbordado. Pablo ya no era solo el ex de mi hermana.
ni el huésped silencioso de la cocina. Era una presencia constante. En mis pensamientos. En mis silencios. En el eco de mis pasos por el pasillo. Clara notaba mi distracción. ¿Dormiste mal?, preguntó un domingo mientras compartíamos una tortilla con pimientos. Yo solo asentí. Ni siquiera era mentira. Durante los días siguientes nuestros encuentros con Pablo eran breves y torpes. Un roce de manos al pasar los platos. Un cruce de miradas cuando Clara hablaba de cosas sin importancia. Y una tensión densa como el aire antes de una tormenta. Una noche volví a casa más temprano de lo habitual. Estaba lloviznando. El sonido del agua sobre los tejados me ponía melancólica. Al entrar, vi a Pablo sentado solo en el patio interior, bajo el toldo, fumando un cigarro que apenas se sostenía entre sus dedos. ¿Te molesta si me siento?, él negó con la cabeza. Me senté a su lado. El aire estaba impregnado de humedad y azahar. Durante unos minutos, solo escuchamos la lluvia y los lejanos acordes de una guitarra flamenca en alguna ventana abierta. ¿Te pasa algo?, me preguntó sin mirarme. No lo sé. Todo se siente distinto. Él asintió lentamente. Luego me miró. Largo. Directo. Como si quisiera decirme algo sin palabras. Yo también me siento diferente desde esa noche, susurró. Y no hizo falta más. Mi cuerpo se tensó. Sentí el calor de sus palabras en la nuca. Pero no pasó nada más. Aún no. 2 días después, Clara se fue a visitar a nuestra madre al pueblo. Solo iba por una noche. Para despejarme, dijo. Me pareció justo. Yo misma necesitaba aire. Pero sabía que con su partida, quedábamos solos. Esa noche la casa pareció respirar diferente. Más despacio. Más caliente. Pablo cocinó. Nada elaborado. Solo arroz con verduras y un poco de vino tinto barato. Yo llevaba un vestido de algodón gris que me quedaba justo por encima de las rodillas. Sin sujetador. El roce de la tela en mi piel me ponía nerviosa. ¿Por él? ¿Por mí? Ya no sabía. Durante la cena, hablamos de todo y de nada. Pero no nos mirábamos mucho. O quizás demasiado. Al terminar, puse los platos en el fregadero. Él me siguió. Y entonces lo sentí. Su mano rozando mi cintura. No fue torpe. Fue deliberado. Me giré. Nuestros rostros estaban a centímetros. Podía ver la sombra de su barba, sentir su aliento cálido con aroma a vino. Mis labios se entreabrieron, no para hablar, sino porque ya no podía contener el temblor en el pecho. Nos besamos. No fue suave. Fue urgente. Como si los días de silencio nos hubieran dejado hambrientos. Me tomó de la nuca con fuerza, y yo respondí con igual intensidad. En ese momento no existía Clara. No existía el mundo. Solo 2 cuerpos rotos buscando consuelo. Fuimos hasta mi habitación. Allí la lluvia seguía golpeteando la ventana. Me senté en la cama, él de rodillas frente a mí, besando mis piernas lentamente. Sentí sus dedos deslizándose por mis muslos, rozando la línea de mi ropa interior. Cerré los ojos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi vestido cayó por mis hombros. Me quedé en braguitas de encaje negro. Él me miró como si estuviera viendo algo sagrado. No hubo vulgaridad. Solo deseo contenido durante demasiado tiempo. Esa noche no hubo gritos. Solo susurros. Sus manos firmes, su boca paciente. Me recorrió como si me conociera desde siempre. Mis gemidos eran cortos, entrecortados, tímidos, pero él los entendía como un lenguaje íntimo.
Como un secreto solo de nosotros. Cuando terminó quedamos abrazados. Mi cabeza en su pecho. El corazón de Pablo latía fuerte, desbocado. ¿Qué acabamos de hacer? Susurré. Lo que ambos necesitábamos, dijo él sin soltarme. Y sí. Tal vez era eso. Tal vez el amor, a veces, llega en forma de refugio. Al día siguiente, Clara llamó para decir que se quedaría una noche más. Yo fingí sorpresa. Pablo me miró desde la cocina y sonrió. Sonreí también. Pero algo me pesaba en el estómago. El amor prohibido sabe dulce al principio. Pero deja un regusto que no se va. Después de aquella noche el silencio se volvió más espeso. No era un silencio incómodo, pero sí cargado. Como si cada palabra que decíamos escondiera algo más detrás. Pablo y yo actuábamos con la misma naturalidad de siempre, pero nuestras miradas se encontraban con más frecuencia, y se sostenían unos segundos más de lo permitido. Cuando Clara regresó de casa de mamá, me costaba mirarla a los ojos. Ella, tan ingenua, tan confiada, se sentó a cenar con nosotros esa misma noche, sin notar la tensión que flotaba entre Pablo y yo como una brisa invisible. Laura, pareces cansada, dijo mientras partía una rebanada de pan. Mucho trabajo. Sí, mentí. Turnos dobles últimamente. Pablo ni siquiera alzó la mirada. Pero sus dedos tamborileaban con nerviosismo sobre la mesa. Yo quería desaparecer. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio. Nos evitábamos dentro de la casa, y al mismo tiempo nos buscábamos. Pequeños gestos, él dejaba una taza para mí en la cocina, yo doblaba su camisa con la ropa limpia. Detalles mínimos que decían demasiado. Y por las noches el deseo se acumulaba como tormenta en el pecho. Una madrugada, mientras me preparaba un té, lo vi cruzar el pasillo en camiseta blanca y pantalón de pijama. Iba al baño. Estaba despeinado, medio dormido, y completamente irresistible. Nuestros ojos se cruzaron. Nadie dijo nada. Pero esa mirada bastó para incendiar todo de nuevo. Esa misma noche, cuando Clara dormía, Pablo entró a mi habitación descalzo. Cerró la puerta tras de sí y se quedó allí, en la penumbra, sin moverse. Yo estaba sentada en la cama con una bata de satén color vino. Nada más debajo. Me sentía expuesta. Vulnerable. Pero no me cubrí. Él se acercó lentamente. Su mano rozó mi mejilla, y sin decir palabra, se arrodilló frente a mí. Su cabeza descansó sobre mis piernas, y yo le acaricié el cabello con los dedos temblorosos. Fue la forma más íntima de amor que había sentido en años. Sin urgencia. Sin palabras. Solo piel contra piel, suspiros entrecortados y la necesidad de pertenecer a alguien, aunque fuera solo por un rato. Pablo me besó los muslos, lentos, pausados, subiendo con devoción. Yo entreabrí las piernas por instinto, y él entendió sin preguntar. Mis manos aferraban las sábanas mientras su boca me hablaba en un idioma secreto. No dije nada, pero mordí mis labios con tanta fuerza que creí sangrar. No podía hacer ruido. Clara dormía al otro lado del pasillo. Cuando finalmente se incorporó y me besó, yo lo recibí con todo el cuerpo. Nos fundimos como si no hubiera más noches, más tiempo, más excusas. ¿Qué estamos haciendo? Le susurré en algún momento casi sin aliento. Sobreviviendo, respondió, mirándome a los ojos. Pero sobrevivir tiene consecuencias. Esa semana, Clara empezó a sospechar. Nos preguntaba por separado por cosas que no habíamos coordinado. Laura estuvo en casa el martes, Pablo se fue a dormir temprano ayer, ¿no escucharon algo anoche? Y una tarde, mientras lavábamos los platos juntas, ella me miró fijamente. ¿Tú y Pablo, está todo bien? Me atraganté con el agua. ¿Qué? Claro, ¿por qué no lo estaría? No sé,
lo noto raro. Como distante. Y tú también. Será el estrés, me apuré a decir. Pero ya lo sabía. O al menos lo sentía. Esa noche le escribí a Pablo, tenemos que hablar. Esto se nos está escapando de las manos. Él tardó en responder. Pero lo hizo, lo sé. Pero no quiero perderte. El sábado siguiente mamá llamó. Dijo que iría a visitarnos el fin de semana. Esa noticia nos llenó de alarma. Otro par de ojos. Otra mente atenta. Otro peligro. ¿Y si dejamos de vernos por un tiempo? Le propuse a Pablo esa noche mientras él fumaba apoyado contra mi puerta. ¿Quieres que esto se termine? Quiero protegernos. Él apagó el cigarro, se acercó y me abrazó por la cintura. Entonces hagamos una promesa. Pase lo que pase, no nos dejaremos sin luchar. Asentí. Pero sentía que el fin ya se estaba escribiendo. Y así llegó el domingo. Con mamá en casa, Pablo y yo actuábamos como dos desconocidos. Clara preparó una paella, mamá contaba anécdotas del pueblo, y yo no escuchaba nada. Solo miraba de reojo a Pablo, que no me devolvía la mirada. Parecía 1000 kilómetros lejos. Pero cuando mamá se fue a dormir temprano por dolor de espalda y Clara salió a caminar con una amiga, él vino a mi cuarto. Solo por 5 minutos, dijo. Nos sentamos en la cama. Él me acarició el rostro y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Y si nos descubren? Preguntó. Nos odian. Nos juzgan. Nos señalan, respondí. Pero no nos entienden. Nos abrazamos. Nos besamos. Lentos como si fuera la última vez. Y tal vez, lo era. La noche después de que mamá se fue, no pudimos vernos. Clara se quedó despierta más de lo habitual, viendo una serie coreana que le encantaba, y Pablo se encerró en su habitación con la excusa de una jaqueca. Yo fingí leer un libro, pero mis ojos no recorrían las palabras. Solo pensaba en su silencio. En lo que no habíamos dicho. En el miedo que se metía como espinas bajo la piel. Al día siguiente no nos escribimos. Ni una palabra. Ni un emoji. Solo ese vacío tibio de quienes se aman, pero no saben cómo seguir. El miércoles por la noche, mientras me preparaba para acostarme, recibí un mensaje suyo. ¿Puedes salir un momento? Estoy en el coche. Miré la hora. 11:04. Me puse unos vaqueros ajustados y una blusa fina sin sujetador. No sé por qué lo hice. Quizás para que él lo notara. O quizás para sentirme deseada. Bajé. El coche estaba aparcado a una cuadra, en una calle poco iluminada. Él estaba dentro con la radio apagada y las luces tenues. Me subí sin hablar. Nos quedamos así, en silencio. Hasta que él giró el rostro y me miró. No aguanto más, Laura. Yo tampoco. Y fue como abrir una represa. Me besó allí mismo en la oscuridad del coche, con una necesidad que me hizo temblar. Sus manos buscaron mi cintura, subieron por debajo de la blusa, sintieron el calor de mi piel sin obstáculos. Dios, cómo te he extrañado, susurró mordiéndome el lóbulo. Yo gemí bajito con la cabeza apoyada en su cuello. Nuestros cuerpos se movían con urgencia, pero sin prisa. Cada gesto estaba cargado de algo más que deseo. Era tristeza. Era rabia. Era amor. Ese que nadie nos permitía mostrar. Cuando sus dedos se deslizaron entre mis piernas, solté un suspiro largo y contenido. Cerré los ojos. Apreté los muslos. Pero no lo detuve. Nos abrazamos así, respirando como animales heridos. En el asiento trasero, bajo la lluvia leve que empezó a caer.
No tuvimos sexo completo esa noche. No hacía falta. La intimidad fue tan poderosa que me dejó vacía y plena a la vez. Como si nos hubiéramos dicho todo sin usar palabras. Después de eso todo cambió. Volvimos a escribirnos. Poco. Solo lo justo. Pero con más significado. Hoy me puse esa camisa que te gusta. Hoy soñé contigo. Hoy pasé por tu puerta y quise entrar. Clara nos miraba raro. Mamá también. A veces preguntaban cosas aparentemente inocentes, ¿te llevas bien con Pablo? ¿No, todo tranquilo en casa? Yo respondía siempre con una sonrisa. Pero por dentro ardía. Una noche después del trabajo llegué agotada. Me dolía la espalda, los pies, el alma. Me duché, me puse una camiseta larga de algodón sin nada debajo, y me tumbé boca abajo en la cama, con una almohada entre las piernas. Y entonces escuché la puerta. Golpecitos suaves. ¿Puedo pasar? Era Pablo. Vestía una sudadera gris, con el cabello mojado. Su olor me envolvió en cuanto se acercó. ¿Estás bien? No. No del todo. Se sentó en el borde de la cama y empezó a masajearme los hombros. Sus manos eran firmes pero dulces. Bajaron lentamente por mi espalda, deteniéndose justo sobre mis caderas. Dime si quieres que pare, susurró. No pares, dije con voz baja y sincera. Su mano se deslizó bajo la camiseta. Acarició el comienzo de mis muslos, la curva de mis glúteos, y me di la vuelta sin abrir los ojos. Él entendió. Me besó el vientre, luego el pecho por encima de la tela. Luego bajó. Todo fue lento. Casi reverente. Como si intentara curar cada herida que la vida me había dejado. Y cuando finalmente nos unimos piel contra piel, alma contra alma, lloré. No por tristeza. Ni por culpa. Lloré porque sentí, por primera vez en mucho tiempo, que alguien me veía. De verdad. Que no era invisible. Que mi cuerpo, roto y cansado, todavía podía ser amado así. Después, en la penumbra, me abrazó fuerte. Como si supiera que algo estaba por acabarse. No quiero perder esto, dijo. Yo tampoco. Pero. Clara ya sabe algo. Lo intuye. Él se quedó callado. ¿Y si nos vamos? Propuso de repente. ¿A dónde? A donde nadie nos conozca. Donde podamos caminar por la calle y darnos la mano. Me lo imaginé. Pero también vi todo lo que dejaríamos atrás. La casa. Mi madre. Mi trabajo. Su vida entera. ¿Crees que podríamos? No lo sé. Pero a veces huir es la única forma de resistir. Y en sus ojos vi por primera vez esperanza. Pero justo cuando crees que puedes escapar, la realidad llama a la puerta. Literalmente. La mañana siguiente parecía tranquila. Demasiado. Clara se fue temprano al trabajo y mamá dijo que iría a casa de la tía Carmen en Triana. Pablo y yo intercambiamos solo un gesto, un roce de dedos al pasar la bandeja del desayuno. Pero en ese gesto, como en todos los nuestros, había un mundo. ¿Hoy vendrás a mi habitación? Le susurré cuando pasé a su lado en el pasillo. Antes de que el sol se esconda, si puedo. Entonces dejaré la cortina abierta. Sonrió. Pero en su mirada ya había algo distinto. Un rastro de inquietud. Ese día, mientras lavaba el piso, encontré algo extraño en la cocina. La taza preferida de Clara estaba en la basura. Rota. Como si alguien la hubiera tirado con rabia. No le di demasiada importancia al momento, pero sentí una punzada en el estómago. Algo estaba cambiando. Algo invisible se estaba rompiendo.
Cayó la noche. Mamá no regresó. Clara tampoco. O al menos eso pensé. Me puse una bata fina de lino y nada más. Encendí una vela en mi habitación. Dejé la cortina ligeramente abierta, como había prometido. Él entró sin hacer ruido. Cerró la puerta y se apoyó en ella, mirándome como si fuera la última vez. Y quizás, lo era. Nos besamos con hambre y miedo. Con las manos temblorosas. Me desnudó lentamente y yo hice lo mismo. Lo recibí en mi cama como se recibe a quien te arranca el frío del alma. No hicimos el amor con urgencia, sino con desesperación. Como si quisiéramos sellar un recuerdo. Guardarlo en la piel. Su cuerpo sobre el mío, dentro de mí, rodeándome, protegiéndome. Sus labios en mi cuello, mis uñas en su espalda. Nuestra respiración entrecortada, nuestros ojos húmedos. Me dijo que me amaba. Se lo dije también. No por decirlo, sino porque era verdad. Pero entonces. Un golpe seco en la puerta. ¿Laura? La voz de Clara. El mundo se congeló. Laura, ¿estás ahí? Pablo se apartó de mí como si lo hubieran quemado. Yo apenas alcancé a cubrirme con la sábana. Sí, estoy durmiendo. ¿Puedo pasar? No. Estoy desnuda. Espera. Un silencio. Estás con él, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. Clara. Sabía que algo pasaba. Desde hace semanas. Tus miradas. Su forma de tocarte cuando creía que nadie veía. ¿De verdad pensaste que no lo notaría? La puerta se abrió de golpe. Clara nos vio a los dos, desnudos, nerviosos, culpables. Su rostro estaba pálido. Pero no lloraba. No gritaba. Solo nos miraba como si no nos reconociera. Esto es lo que son. No fue planeado, dije con la voz rota. Fue algo que... ¿Algo qué? Algo que pasó mientras dormía en la habitación de al lado. Algo que pasó mientras lloraba por el hombre que pensé que aún me respetaba. Pablo quiso hablar. Ella lo detuvo con un gesto. No digas nada. Ya dijiste bastante con tus actos. Dio media vuelta y se fue. Pero no al pasillo. Al salón. Su voz, temblorosa, llamó por teléfono. Mamá. ¿Puedes volver ya? Necesito hablar contigo. Esa noche el infierno comenzó. Mamá llegó en menos de una hora. Clara le contó todo. No gritó. No lloró. Solo dijo una frase. Sabía que esto iba a pasar algún día. Me pidió que recogiera mis cosas. No quiero verte aquí por un tiempo, Laura. Ni a ti ni a él. Pablo intentó defendernos, pero fue en vano. Mamá ya no era madre. Era guardiana de un hogar que habíamos roto. Nos fuimos juntos. Esa misma noche. Un hostal del centro. Una habitación con cama de hierro forjado y cortinas color mostaza. Yo no paraba de llorar. Pablo no sabía qué hacer. Lo arruinamos todo, dije. Todo. Te tengo a ti. Eso es lo único que importa. ¿Y si no basta? No respondió. Durante los días siguientes, la vida fue incierta. Mudanzas, llamadas ignoradas, amigos lejanos. Clara no volvió a hablarnos. Mamá tampoco. Pablo consiguió un pequeño piso en las afueras. Empezamos desde cero. Con poco. Sin promesas. A veces salíamos de la mano, pero con miedo a cruzarnos con alguien conocido. Vivíamos juntos, dormíamos juntos, pero una parte de nosotros siempre estaba alerta. Como si la culpa se escondiera en cada esquina. Una tarde, mientras colgaba ropa en el balcón,
sentí una punzada en el pecho. Una certeza. ¿Esto es amor? ¿O solo necesidad? No lo sabía. Y aún no lo sé. Han pasado meses. Ya no vivimos juntos. Decidimos darnos espacio. No porque no nos amáramos, sino porque el precio que pagamos fue muy alto. Clara se mudó de ciudad. Mamá y yo hablamos solo por mensajes cortos. Feliz cumpleaños. Espero que estés bien. Y Pablo, sigue en algún lugar. A veces me escribe. A veces no. Pero yo sigo soñando con él. Con sus manos. Con su voz. Con aquella noche donde todo se rompió y a la vez, todo se sintió tan completo. Quizás un día volvamos a encontrarnos. En otro lugar. Siendo otras personas. O quizás no. Pero si alguna vez se asoman por mi ventana y ven una cortina de lino moviéndose con el viento, sabrán que en algún rincón de mi memoria, ese amor, aunque prohibido, sigue vivo.